Vamos a encender nuestras cámaras, por favor. Ahí está. Listo. El día de hoy vamos a ver un tema nuevo, sí, el past simple. Así que, mucha atención, ¿ok? Si tienes alguna duda en el transcurso de la explicación, me lo dices, ¿ok? Me interrumpes y me lo dices sin problema. Vamos a ver. ¿Cuándo usamos el pasado simple? El pasado simple lo usamos para expresar que una idea, ¿sí? O una acción empezó y terminó en un tiempo específico del pasado, ¿ok? Por ejemplo, tenemos las siguientes expresiones. Puede ser un año, in 1980, yesterday, ayer, last year, el año anterior, last month, el mes anterior, ago, hace cierto tiempo, y last week, que puede ser la semana anterior, ¿sí? Siempre que usemos la palabrita last, significa anterior o previo, ¿sí? Last year, last month, last week, last day. Tenemos unos ejemplos. Can you help me reading the first one? ¿Me puedes ayudar leyendo el primero? Dice, I saw Maria yesterday. yes. Quiere decir, yo vi, pasado, a María ayer. Last Friday, the students took their spelling and vocabulary test. El viernes anterior o pasado, los estudiantes tomaron su prueba de vocabulario y spelling. Tenemos, they got married 2 years ago. Ellos se casaron in the past 2 years ago, hace 2 años. Estas acciones están terminadas. Pero, ¿cómo formamos el pasado simple? Tenemos dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares, ¿sí? ¿Recuerdas esos verbos que aprendimos en clase? Esos irregulares que los aprendimos, no recuerdo muy bien cuáles eran. Me parece que era sweat, break, ¿sí, no? Take, sí, y los vimos con la conjugación. Sweat, sweat, sweat. Teníamos también tear, tore, turn. Esos son irregulares, los que cambian totalmente. Y los regulares son los que simplemente añadimos ed para transformarlos a pasado. Y tenemos ahí unos ejemplos. El primero nos dice taught, que es el pasado del verbo teach, que es enseñar. Tenemos el verbo walk, que es caminar, en este caso walked. Tenemos study, studied. Tenemos el pasado del verbo give, que es dar, es gave, became, que sería el pasado del verbo become, que es convertirse en o transformarse. Tenemos cried, lived and did. Y ahí tienes. El primero es irregular, sí, porque cambia totalmente. Walked and studied son regulares, porque añadimos solo la E y la D. Luego tenemos irregular verbs, gave and became. Regular cried and lived and irregular did, que es el verbo do. Ahí está. Entonces, ya sabemos que los verbos regulares les añadimos simplemente la ed, ¿ok? So, walked, walked. Study, studied. Cry, cried. Live, lived. En el verbo study y en el verbo cry, ¿puedes notar algo ahí? Algo particular en esos verbos. Y se le cambia la y se le pone la i. Exacto, ¿sí? En todos los verbos que terminen con y, omitimos si le quitamos esa y añadimos una i y luego el ed. ¿Ok? Para todos, esa regla aplica para todos los verbos que terminen en y. Ahora, los regulares y irregulares son los que cambian totalmente, ¿sí? Por ejemplo, tenemos become, became en el pasado. Give, gave. Drive, drove. And forget, forgot. ¿Ok? Ojo ahí entonces. A ver, ¿hay alguno de esos verbos que no sepas el significado de esos cuatro? Become, give, drive and forget. Forget. Forget es el verbo olvidar, ¿sí? Vas tomando apuntes si necesitas.
Forget es el verbo olvidar. Drive es el verbo conducir o manejar. Give es dar y become es convertirse en o transformarse. That is forget, forgot, forgot. Me parece que este verbo lo vimos, ¿o no? Forget, forgot, forgotten, ¿no? Ok, listo, seguimos entonces. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Listo, tenemos más ejemplos de verbos. Tenemos el verbo teach, que es enseñar. El pasado es taught, taught, ¿ok? Bring, tenemos el verbo traer. El pasado es brought. Tenemos leave, que es el verbo salir o irse. El pasado es left. Tenemos el verbo hear, escuchar. El pasado es heard. Y tenemos el verbo buy, que es comprar. Y el pasado es bought. Y tenemos un ejemplo ahí. Celia bought a new computer last weekend. Celia compró una nueva computadora la semana anterior. Listo. Entonces, teach, bring, live, here, and buy. Tenemos ciertos casos particulares en donde los verbos irregulares no cambian en todas las conjugaciones, es decir, tanto en simple, en el presente, en el pasado y en el pasado participio no cambian, ¿sí? Por ejemplo, hit, que es golpear, igual en el pasado es hit. Put, que es poner, igual en el pasado es put. Y set, igual es set. Así que, ojo aquí. Por ejemplo, tenemos The children set the table every Sunday. Dice que los niños arreglan la mesa todos los sábados, los domingos. Abajo en pasado nos dice que los niños arreglaron en pasado, ¿sí?, la mesa la noche anterior. Entonces, ¿y cómo me doy cuenta yo, Carlos, si está en presente o en pasado el verbo, si es lo mismo? ¿Cómo me daría cuenta yo? Viendo si ¿No? Ok, teacher. listo. Vamos a ver. ¿Te das cuenta? Si esto no te vas a olvidar nunca, por la expresión que tenemos ahí. En la segunda oración dice last night, que significa ¿qué, Carlos? Last night. Anterior noche. Exacto. Entonces, si me dice la anterior noche, yo sé que está hablando en pasado, ¿sí? En cambio, la primera me dice todos los domingos. Eso quiere decir que es un hábito. Ahí usamos el presente simple, ¿sí? El present. Entonces, nos damos cuenta por el contexto y por las expresiones de tiempo, ¿sí? Last night, last week, last day, ago, también tenemos yesterday. Todo eso denota pasado, ¿sí? Vamos a ver. For regular verbs, para los verbos regulares, simplemente como tú ya sabes, usamos el ed, ¿sí? Para formar un verbo en pasado en una oración positiva. Me vas a ayudar, ¿sí? Estos dos verbos play y visit son verbos regulares. Vamos a llenar el espacio vacío. ¿Cómo sería? When I was a child, cuando yo era niño, I play, nos dice ahí el verbo, the piano. ¿Cómo sería en pasado? Mm, When I was a child, simplemente tenemos que transformar ese verbo play a pasado. Sería, Play. yes, played. Ojo, sí, no te olvides. Esto me parece, sí, ya les expliqué en clase. Todos estos verbos que terminan en ed, ¿sí? No los decimos played, worked, visited, ¿sí? Simplemente con una D al final, ¿sí? Played, worked, ¿ok? Así. Excepto este visit, que este sí tiene un poco de id, ¿sí? Por ejemplo, sería así. Visited, visited, ¿ok? Visited. Entonces sería, when I was a child, cuando yo era niño, I played the piano. El pasado puede tener dos connotaciones aquí, ¿sí? Los verbos, dependiendo de cómo tú lo quieras expresar. Por ejemplo, dice, cuando yo era niño, I played, y yo jugaba, yo tocaba el piano, ¿sí? O yo toqué el piano, ¿sí? En este caso, ¿cuál me vendría mejor aquí? Decir, cuando yo era niño, yo tocaba el piano o yo toqué el piano cuando era niño.
Yo tocaba. Exacto, yo tocaba, ¿sí? Entonces, esas dos maneras sería de acuerdo al contexto, de cómo tú lo quieras expresar, ¿sí? Vamos a ver, nos dice la número 2. Donna, facilito, very easy, visit Paris. Sería Donna, Donna visited Paris. perfecto. Donna visitó París. En este caso, mira, visitó. Porque si decimos Donna visitaba París, podría ser válido, ¿sí? Pero en este caso sería Donna visitó París. París, ¿ok? Ahí está. Ahora, para los verbos irregulares los vamos a usar de la siguiente manera. Lamentablemente, estas maneras de los verbos y las conjugaciones debemos memorizarlas, ¿ok? ¿Cuál es el presente del verbo, el pasado y el pasado participio, como lo vimos en clase con esos verbos que aprendimos? Pero bueno, vamos a ver. En este caso tenemos tres verbos que están en paréntesis, el verbo send, have y el verbo do. Estos tres, ¿los conoces? ¿Cuál de ellos no Have. sabes? Have, ya sabes que es El. tener, ¿no es cierto? Do Sí. es, Mm, do es el verbo hacer, ¿sí? Y send es el verbo enviar, ¿ok? Send, el verbo enviar. Y entonces nos dice, last week, la semana anterior, sería yo envié, te envié una carta. ¿Cómo sería? Este verbo cambia totalmente, ¿sí? El pasado de este verbo send es con T al final, sent. Last week sí. I sent you a letter. La semana anterior te envié una carta. I sent you a letter. Number two, la número dos. The students, los estudiantes. Y tenemos el verbo have. ¿Te acuerdas cuál era el pasado del verbo have? ¿No? Mm, Es con D. Simplemente had. The students had an English exam. Los estudiantes tuvieron un examen de inglés. Had. Had an English exam. Number three. They, ellos, y el pasado del verbo do. Lo vimos al inicio de la clase ahorita. mm, Did, ok, did, sí. did. Y de hecho el did es un auxiliar también que lo vamos a ver luego en el pasado simple. They did a great job. Ellos hicieron un gran trabajo. Ahí está. Mira, para la forma negativa, ojo aquí, esto es muy importante, ¿sí? Cuando queremos decir que hiciste algo en el pasado, que no hiciste algo en el pasado, usamos el auxiliar did con la partícula not. ¿Sí? Sería did not o la contracción didn't. Más fácil, didn't, ¿sí? Didn't. Y el verbo, ¿sí? Si tú ya usas este auxiliar, el didn't, el verbo ya no va a ir en pasado, ¿sí? Porque ese auxiliar me permite hacer el pasado, ¿ya? Así que no decimos, por ejemplo, I didn't play it. Simplemente I didn't play. Yo no jugué, ¿sí? Como tenemos aquí. Me dice, I went to work yesterday. Está en positivo la oración. Dice, yo fui al trabajo ayer. Ahora, si yo quiero decir que no fui al trabajo ayer, simplemente usamos didn't, I didn't. Y ahora, como puedes ver, pongo el presente, el verbo base, el verbo normal, que es go. ¿Sí? I didn't go to work yesterday. Entonces, ojo ahí. No podemos decir I didn't went to work yesterday. Si ya ponemos did o didn't, el verbo tiene que ir en su forma base, o sea, en el presente. Ahora, a ver, hasta aquí, Carlos, ¿sí? ¿Está todo claro? Sí. Listo. Tenemos otro tipo de de pasado simple sobre qué es el was y el were. ¿Qué es was y were, Carlos? ¿Lo has escuchado alguna Mm, vez? sí, no me acuerdo. Ok, sí, es muy común porque was y were es el pasado del verbo to be, del verbo is, del verbo am y del verbo are. Ese es el to be.
Was lo utilizamos para he, she e it. She was, he was, it was. Y were lo utilizamos para I, you, we y they. Ok, were. Entonces, en lugar de decir did not o didn't, como el otro tenemos también was o were. Por ejemplo, was not o weren't, were not. O wasn't o weren't, que es la contracción, ¿sí? A ver, vamos a ver un ejemplo aquí. Pero ¿para qué usamos estos? Si yo sé que el verbo to be significa ¿qué, Carlos? El to be. Estoy No, no, el verbo o to be. To be. El am, el is o el are. ¿Qué significaban? ¿Qué es el verbo to be? Ser o estar. estar, exacto. Pero como me dice que was y were es el pasado de ser o estar, si yo digo was o were sería yo fui o yo estuve. Tú fuiste o tú estuviste o tú estabas o tú eras, ¿sí? Ella estaba o ella era o ella fue o ella estaba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo diríamos yo estaba o yo estuve en el parque ayer? Vamos a ver. Si digo yo, I sería was or were. Was Exacto. I was, yo estaba in the park in the park yesterday. yesterday. Perfect. Y si digo, tú fuiste al cine la noche anterior. Tú fuiste al cine la Mm, noche anterior. You 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 were, was you were, you were yes, you were to the cinema, ¿sí? to cinema to cinema Last last night. night. Perfect, ¿sí? Ahora, si simplemente quiero decir lo negativo, aumento not. I wasn't or I was not in the park yesterday. O you weren't or you were not to the cinema last night. ¿Ok? Entonces vamos. Ahora, ¿cómo hacemos preguntas en pasado? En pasado simple. Usamos el auxiliar did, ¿sí? Did, más la persona, o sea, he, she, it, o el nombre de la persona, puede ser Carlos, Diana, whatever, ¿ok? Y luego los verbos en su forma base, porque como te había dicho, si ya tenemos did, ya no es necesario poner los verbos en su forma pasada, ¿sí? En el pasado, simplemente en la primera fila, los verbos de la primera columna del presente. Entonces, did you go to work yesterday? ¿Qué me dice allí? ¿Qué me está preguntando ahí? Si yo te digo, te pregunto, did you go to work yesterday? Está en pasado, ¿no? ¿Qué me pregunta allí, Carlos? ¿Tú fuiste al trabajo ayer? Exacto. ¿Tú fuiste al trabajo ayer? ¿Y cómo respondemos? Sí, o mira, ahí tenemos otra. Did you come yesterday? ¿Viniste ayer? Respondemos igual como les había enseñado. Si la respuesta es positiva, por ejemplo, si yo te pregunto, did you go to work yesterday? Tú me vas a decir, yes, I did. Y si es negativa, no, I didn't. ¿Ok? Y eso es todo. Vamos a ver. Ah, y ese didn't, la respuesta funciona con todos, ¿sí? No importa si es he, she o it. Por ejemplo, si te pregunto, ¿Did she go to work yesterday? Yes, she did, or no, she didn't. Okay, or he or it. Vamos a ver. Tenemos varios verbos aquí, en paréntesis, que los tenemos que poner en pasado. Tenemos spent. ¿Sabes qué es spent? Mm, No, Dar, mm, perdón. So- eh, sorry, ¿dijiste? No. no. Ok, ojo aquí. Toma nota si puedes, ¿sí? El verbo spend tiene dos significados. Si lo usamos para hablar de que vamos a pasar tiempo en familia o pasar tiempo con alguien o pasar tiempo haciendo algo, el verbo spend significa pasar tiempo,
haciendo algo o con alguien, ya sea con tu familia, amigos, lo que sea. Pero si lo utilizamos en el contexto del dinero, ¿sí? O el tiempo, significa gastar. Spend money, por ejemplo. Gastar dinero, spend money. Or spend time, gastar tiempo. ¿Sí? Entonces, listo, ya sabemos que el verbo spend significa pasar o gastar. Luego tenemos el verbo to be, que es el verbo ser o estar. Luego tenemos el verbo travel, que es, estoy seguro lo conoces, es viajar, visit, visitar, go, es ir, be otra vez el verbo ser o estar. Y tenemos not y el verbo rain, que es llover. Luego tenemos el verbo see abajo, que es el verbo mirar. Y luego have, que tú ya lo sabes, es tener. ¿Sí? Entonces vamos, me vas a ayudar. ¿Cómo sería? Last year, la primera, I, y dice spent my holiday in Ireland. Dice que el año pasado yo pasé mis vacaciones en Irlanda. ¿Cuál crees que sea la forma pasada del verbo spend? Mm, Ven, Es spent con T, ¿sí? Al final, ese es el pasado. I spent my holiday in Ireland. Y ahí está. Mira. Luego tenemos mm, el verbo be. Si sabíamos que el verbo be, el pasado era ¿cuál? Was y were, ¿no es cierto? Was, were. Pero en este caso yo mm, tengo it. ¿Cuál debo usar? Was o were. mm, was, Exacto. Was. Perfect. Entonces dice, it was great. Fue genial. ¿Sí? O eso fue genial. Luego tenemos I travel y este es un verbo regular. Por lo tanto, tengo que añadir que, Carlos, si es regular. ed, Exacto. Entonces ahí sería traveled. Tengo que aumentarle a ese verbo una L. ¿Sí? Traveled. ¿Listo? Esto de las reglas de cómo aumentar las consonantes al original la vamos a ver luego, ¿sí? Tenemos mucho que ver, así que vamos a apresurarnos un poco. Listo, dice, ahí está. La siguiente sería visited, el otro sería went, el otro were, ¿sí? Porque estamos con we. Luego dice, mira, esto es interesante. Tenemos not y rain. It didn't rain a lot. ¿Qué me dice ahí? It didn't rain a lot. mm, It didn't, no, 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 no llovió. no, no llovió. No llovió en pasado, no llovió mucho, a lot. ¿Ok? Luego tenemos so. Este, ojo, la pronunciación es so, del verbo sí, mirar, es so. ¿Sí? Como las películas, ¿has visto la saga de So? Sí, Exacto, es so. ¿Ok? Luego tenemos have, que es have. Y pare de contar. Hasta allí. ¿Listo? Listo, hasta aquí quedamos con esto. Ahora sí vamos a ver las reglas. Déjame ver qué sucede aquí. Ok, ahí está. Aquí está. Mira, aquí sí tenemos que poner mucha atención, sí, porque tenemos mucho contenido aquí. Muchas reglas. La regla número uno dice to make, ¿sí? De past tense a los verbos irregulares, lo que tenemos que hacer es añadir la ed. Watch, watched. ¿Ok? No watch it. No watch it. Watched. Watched. Played, talked. Es el verbo hablar. Start, started. Cook, cooked. Walk, walked, caminar. Show, que es mostrar. Show es mostrar. Showed. Rain, rained. Learn, aprender, learned. Clean, cleaned. Okay. Wash, washed. Wait, waited, el verbo esperar. Want, que es el verbo desear o querer. Wanted, wanted. Need, es el verbo necesitar. Needed. End, ended. Regla número 2. Ojo aquí, si un verbo regular
termina con la letra E, ojo aquí, nosotros simplemente tenemos que añadir la ed, perdón, la d. Por ejemplo, el verbo like, que es gustar, ya tenemos la e. No podemos poner otra e y la d, ¿sí? Simplemente liked. Añadimos la d, liked. Como close, que es cerrar, closed. Añadimos solo la d. Smile, smiled, sonreír. Type, que es escribir, teclear, ¿sí? Type, typed. Race, ¿sí? Competir, raced. Care, cuidar, cared. Bake es hornear y tenemos baked. Ok, baked. Escape, escapar, escaped. ¿Sí? Solamente añadimos la D si el verbo termina ya con la letra E. Regla número 3. Si un verbo regular termina en una consonante, ¿sí? Y con la letra Y, lo que tenemos que hacer es... Sorry, ok. Lo que tenemos que hacer es quitar lo que te había dicho, si la y añadir IED, como cry, cried, fry, frayed, fried, tried, intentar, tried, carry, que es llevar, carried, study, studied, marry, casarse, married, worry, preocuparse, worried. Regla número 4. Si un verbo regular, ojo que estamos con los regulares, ¿sí? Si un verbo regular termina en una vocal, ¿sí? Y una consonante, o sea, primero la vocal y luego la consonante, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es duplicar la última consonante y añadir la ed, como en el verbo stop. La O es una vocal y la P es una consonante, entonces termina vocal consonante. Tenemos que añadir otra P. Duplicamos la última consonante, así como stop, stopped. Plant, si miras, termina en A, vocal y consonante, tenemos que añadir una N y plant. Hope, que es saltar, hoped. Clap, aplaudir, clapped. Jog, correr, jogged. Beg, suplicar, añadimos otra G, begged. Fan, ¿sí? Que es ventilar, fanned. Rip, que es rasgar igual que tear, es un sinónimo. Rip, tear, que es rasgar, ¿te acuerdas? Tear, tore, torn, yes. Luego rip, ripped. Zip, zipped, que es abrir el cierre, ¿sí? Zipped. Y listo. Eso es con los regulares. Los demás no tienen reglas los irregulares, ¿sí? Hasta aquí. ¿Quedó claro o repetimos? Sí, está claro. Ok, vamos a ver. Vamos a practicar un poco de speaking, ¿ya? Miras esas preguntas allí, ¿verdad? Sí. Me dice la primera pregunta, debe ser estas preguntas. What time did you wake up today? ¿A qué hora te despertaste hoy? ¿Cómo lo responderíamos? Bueno, tú me dices en pasado. Yo me desperté a tal hora. Eh, Te ahí, te voy a dar el pasado, el verbo wake up. Despertarse es woke con O en lugar de la woke up. ¿Listo? ¿Cómo sería entonces? mm, I leave, woke, woke up Ujú, at exacto. 9 o'clock. Perfecto. ¿Sí? I woke up at 9 o'clock. Si está la oración en positivo, ¿sí? No añadimos el did. Solo si está, si vamos a decir en negativo, no me desperté, por ejemplo, y para preguntas. Ahí usamos el did o el did not, dependiendo si es positivo o negativo. ¿Ya? Perdón, pregunta o negativo. No en positivo, sino decimos I did woke up. Simplemente I woke up at 9 o'clock. Me desperté a las 9. What? ¿Ya desayunaste, Carlos? Did you have breakfast? Not yet? Mm, mm, no, no did. No, I didn't.
I did. Exacto. Me dice, what did you eat for breakfast? ¿Qué comiste de desayuno? Vamos a imaginar que ya desayunaste, ¿sí? What did you eat for breakfast? ¿Qué comiste en el desayuno? Y sería, Mm, el verbo eat, el pasado es ate, ¿ok? Entonces sería, I ate, yo comí, I ate, ¿y qué comiste? I ate mm, coffee. Yes, I ate coffee and bread and pan and eggs or milk, okay, whatever. I guess that yesterday you watched TV, right? Supongo que ayer viste televisión, ¿cierto? ¿O no? Mm, sí. Listo. What did you watch on TV yesterday? ¿Qué viste en la televisión ayer? Sí sabemos que el verbo watch es mirar, ¿sí? Y el pasado del verbo watch, como es regular, es watched. Eso sería, yo te pregunto, Mm, ¿qué viste ayer? I watched Yes, I watched. mm, For example, you can say news, noticias. I watched news yesterday. Yo vi noticias ayer. ¿Ok? Vamos, número 4. What did you do last weekend, Carlos? What did you do last weekend? mm, Me pregunta, ¿qué hiciste? ¿Sí? What did you do last weekend? El anterior fin de semana o el pasado fin de semana. mm, ¿Qué hiciste el anterior fin de semana? Puedes inventarte si no te acuerdas, ¿sí? I Ahora vamos, te ayudo, ¿sí? ¿Qué hiciste? Dime en español, ¿qué hiciste? mm, pasar en la casa. Ya, entonces, para decir que te quedaste o pasar en la casa usamos el verbo stay. Stay, sí, S-T-A-Y, stay. Sí, entonces sería. Pero como ese verbo es regular, yo tengo que añadir ed, ¿sí? Entonces sería I stayed, ¿sí? O stayed at home, ¿sí? ¿Te acuerdas? Mira cómo nos sirven las preposiciones ahí. I stayed at home. Yo me quedé o yo pasé en casa, ¿sí? I stayed at home. Number 5. Número 5 dice, what was the last thing you bought? Si ese bought es el pasado del verbo buy, que es comprar. Me dice, ¿cuál fue la última cosa, the last thing you bought, que compraste? Mm, Ahí ya lo tienes el verbo en pasado, mira. Sería I bought, yo compré, I bought, I bought what? uh, a Pepsi. Yes, I bought a Pepsi. Perfect. Number 6. What time did you go to bed last night? ¿A qué hora te fuiste a la cama anoche? Entonces sería, ¿cuál es el pasado del verbo go? Went, ¿sí? Sería I went, ¿a dónde? To bed, I went to bed, I went to bed me fui a mm, la cama, ¿a qué hora? 9 o'clock. At 9 o'clock, perfect. At 9 o'clock. Mhm. Number 7. What was the last sport you played? What was the last sport you played? ¿Cuál fue el último deporte que tú jugaste? Mm, Entonces, ya lo tienes ahí, el pasado del verbo. I I played, I played
I played mm, volleyball. Ya, yes, I played volleyball. Perfect. Y la última me dice, what did you eat for dinner yesterday? ¿Qué me está preguntando ahí? What did you eat for dinner yesterday? ¿Qué comiste? mm, Sí, ¿qué comiste? ¿Qué comiste de merienda ayer? Exacto. Entonces, respóndela. Mm, Si ya sabemos que el verbo eat, el pasado es ate. A-T-E. I, Ate. I ate. I ate. mm, Ejeje, Yes. Pues sí. Yes. bread. Exacto. Perfect. Entonces creo que está claro, ¿verdad? Vamos a ver si está claro. ¿Me puedes hacer tú una pregunta a mí en pasado simple? O sea, en pasado. Sí, para preguntarme qué hiciste, qué escribiste, qué fue lo que sea, ¿sí? Similar a las que tenemos allí. No la misma, ¿sí? Solo básate en esas que vimos ahorita, ¿sí? Y hazme la tuya. Una fácil, ¿sí? Como si estuvieras teniendo una conversación y quieres saber algo. Le preguntas a un amigo, ¿qué hiciste ayer o qué pasó, qué sucedió? Usamos el pasado simple. Ahora vamos, Carlos. ¿Listo? Pregúntame, Carlos. ¿O no tienes todavía? mm, Ok, mm, vamos. Si necesitas saber algún verbo, me lo dices, ¿ok? Recuerda que en las preguntas los verbos los ponemos en presente porque ya tenemos el auxiliar did, ¿sí? Siempre va en presente. What did last week? A ver, what did, listo, hasta ahí está bien. Last What did, pero week. ¿quién? ¿A quién le estás preguntando? A mí, ¿verdad? Entonces, you, what did you, What did you ¿y qué acción? last week? What did you, Last listo. last week. Last week, sí. Pero ¿qué? ¿Qué me estás preguntando? ¿Qué hice qué o qué pasó qué? Necesitamos el verbo. What did you, necesitamos una acción para que me preguntes una acción, porque si no me dice, what did you last week? ¿Qué tú la semana anterior? Me dice, está ahí. ¿Qué hiciste? ¿Qué jugaste? ¿Qué comiste? ¿Qué leíste? Puede ser lo que sea, ¿sí? Vamos a ver. What did you do week What did you do week last week? No te olvides, last week. last week? ¿Qué hiciste? Exactamente, ahí se me está preguntando. What did you do last week? ¿Qué hiciste la semana anterior? Entonces yo te respondo, por ejemplo, I watched movies with my family. Yo vi películas con mi familia. ¿Sí? Ahí está, súper claro entonces.
Listo, lo vamos a poner en práctica súper rápido. Escoge cuál de esas está correcta. Mm, Es una pregunta, ¿sí? Dice, where, ¿dónde? En pasado simple, does Mary go? Did Mary where or did Mary go? Did Mary go? Exacto, ¿sí? Ya tengo el auxiliar del verbo va normal, go. Esta es una oración, ¿sí? She eats, she eaten, she ate, or she eats. Pasta with her parents last Sunday. What do you think is correct? Carlos, Eaten. ¿te acuerdas de ese ítem? No se les quedó ese ítem, pero este está en pasado, este usamos para el present perfect, para el pasado participio, para decir yo he comido. Eaten es comido. Pero como aquí yo digo, ella comió pasta con sus padres el sábado anterior, el domingo anterior. Ate es el verbo eat, el pasado del verbo eat, comer. Sí sería, ella comió, yo comí, tú comiste, ate. Vamos, siguiente. Mark, sí, Mark, está en negativo aquí, ¿sí? Entonces, si yo veo una oración que es negativa, yo ya sé que debo usar didn't. Entonces, será didn't study, don't study, doesn't study, or does study. Mm, Facilito. Didn't study. Exacto. ¿Qué me quiere decir que en esta oración? Mark didn't study math every morning. ¿Qué me dice esa oración? Mark didn't study math every morning. No, no estudió. Exacto. No estudiaba matemáticas cada mañana, ¿sí? O todas las mañanas, ¿sí? No estudió o no estudiaba. Puede ser No cualquiera, ¿sí? estudió. Puede ser cualquiera, dependiendo de cómo tú lo interpretes, como te dije, ¿sí? Hey, y esto, does not study. Pues el present, me parece que había un error aquí. El presente. ¿No? ¿Ya? Two washes. Listo. Julia and her mom often, ¿sí? A menudo, wash the dishes. Será wash, washed, are washing o washed. To Wash wash, it. exacto, washed. Bueno, es washed, ¿sí? Este juego está un poco loco. Creo que la mezcla del presente también, pero sabemos que es washed, ¿ok? Lavaron los platos, ¿sí? The dog always, el perro siempre, walk es el verbo mover la colita, sí, walk. Será, is going, walks, walked or walked. Si es un verbo Walked. regular, exacto, walked. Y mira, como termina en A y G, que es vocal consonante, tenemos que duplicar la G y añadir ED como la regla que vimos, ¿sí? Es walked, ¿ok? Vamos, dice. The principal, el rector of the school, ¿sí? Say, el verbo decir. Será says, say it, o said, o said, or saying. Said. Said es un verbo irregular, ¿sí? Este se pronuncia como tal cual como la palabra sed, de tener sed de agua, ¿sí? Sed, sed, sed. No te olvides, sed, sed, sed. Entonces dice, the principal of the school said a speech last month. Y el rector de la escuela dijo un discurso el mes pasado o el mes anterior. Every year, cada año, Kate, sí, aquí nos va a salir mal porque la mezcla presente, sí, pero ¿cómo sería el pasado del verbo travel para decir que cada año Kate viajó a la playa?
Traveled. Traveled. Travel, perfect, traveled. The baker, el panadero, the baker, como decimos que no entregó el mail cada mañana, todas las mañanas, every morning. A propósito, cuando nosotros usamos este every, no es every, es every morning, every day, puede ser, dependiendo de lo que tú quieras expresar, cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche, cada año, cada mes, o todas las mañanas, todos los días, todos los años, todos los meses, todas las semanas, ¿sí? Every morning, every week, ¿ok? Una observación nada más. Vamos, entonces sería, sí, pero me dice not deliver, el verbo deliver es entregar. ¿Cómo lo diríamos? Súper fácil, pero aquí no está, sería didn't, ¿no es cierto? Didn't deliver. The baker didn't deliver. Ok, vamos a ponerle este didn't deliver. Next. The cashier, es the cashier, que quiere decir el cajero, la cajera. The cashier worked at the supermarket yesterday. Worked. Exacto, worked. Aquí está. Trabajó en el supermercado ayer. Aquí tenemos una pregunta. Será, are you having, did you have, does you have, or do you have? English every day, todos los días. Será, ¿estás teniendo inglés todos los días? Are you having? Did you have? ¿Tuviste inglés todos los días? Does you have? ¿Tienes inglés todos los días? O do you have? ¿Tienes inglés todos los días? Did you have? Exacto, sería tuviste inglés todos los días, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Pero en este caso sería that, do you have? Porque la muestra del presente. Vamos a ver, déjame ver otro. No, este no. So, past simple. Vamos con este. Me dice, we, nosotros, go, went or gone to the aquarium yesterday. When? Exacto, went. Fuimos al acuario ayer. The next one. Last night, noche anterior o anoche, late, Kate, stay, mira el verbo que te decía, stay, quedarse. Stay, stayed or stood. Eso es regular. Stay. Stayed. Last night Kate stayed in the hotel. Se quedó en el hotel. Pasado siempre. Y yesterday, she noticed it or was noticed. The dog wasn't at home. Dice, ayer ella notó o se dio cuenta que el perro no estaba en casa. Va a ser notice, number one, two, or three. Number three. Es number one, noticed. Es un verbo regular, ¿sí? Noticed. Noticed. I inherit $10,000 when my grandma died. El verbo inherit, si gustas toma nota, es el verbo heredar. Inherit, heredar. Entonces dice, yo heredé $10,000 cuando mi abuela murió. Entonces, ¿cuál sería? I inherit when, y sería died. I inherited and died, or I inherited and died. Inherit. They did. Exacto, es el número 3. ¿Sí? Es inherited. ¿Sí? Los dos son regulares. Aumentamos la D en el uno y en el otro la D.
Inherited and died. Murió. Tenemos ahora una pregunta. Súper fácil, esta sí está súper fácil. Was he asked, did he ask, or did he ask? Entonces, si yo ya tengo el verbo regular, el verbo que sigue, sí, el verbo principal debe ir en su forma simple, en presente. ¿Cuál sería entonces? Did he ask or did he ask? Mm, Did he ask? Exacto, el último. Did he ask? ¿Sí? Dice Sam, esta es una negativa. Sam no habló con ellos ayer. Será Sam didn't talk, or wasn't talk. Did- Si yo ya tengo el didn't, sí, eso significa que el verbo ya no necesita nada. Por lo tanto es All. Al- talk, la primera, ¿cierto? Sam didn't talk. I wasn't drink it. I didn't drink or I didn't drink. I didn't drink. Exacto. En primera no puede ser drink porque no es incorrecto. Es drink, drunk, drunk. El pasado del drink es drunk, no es drinked. Entonces vamos. Tenemos una pregunta. She started. Did she start or did she start it? Facilito. Super easy. Easy. ¿Cuál es, Carlos? What is the correct one? Mm, Did she start? Exacto. Did she start? No necesitamos hacer nada al verbo si ya tenemos el did. Ok. Listo. Terminamos con lo siguiente. By the way, time is almost over. A ver, no alcanzamos con esto. Vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a enviar, sí, les voy a enviar este documento. ¿Ok? Como tú puedes ver, están aquí las respuestas debajo de este documento. ¿Sí? Aquí voy a apelar a su honestidad. ¿Sí? Van a tratar de hacerlas primero por su cuenta solos, ¿sí? Como lo harían ustedes, ¿sí? No importa, cometen errores. Y cuando una vez que hayan terminado las 20 preguntas, los 20 ejercicios, ahí vas a comparar las respuestas que están aquí, ¿sí? Para verificar si lo hiciste bien y en qué te equivocaste. ¿Ok? Ok, entonces, por favor, Yeah. sean honestos con ustedes mismos, chicos, ¿ok? Listo, esto se los voy a enviar en este momento al grupo de WhatsApp para que lo puedan hacer. Esto queda como tarea para el día de que nos veríamos el lunes, ¿no es cierto? Lunes. Yes. Listo, Carlos. ¿Qué te pareció el past simple? ¿Difícil, Mm, fácil? Difícil. ¿En qué partes? Mm, En todas. En todo. Entonces no quedó tan claro hoy. No tanto. Ok. Vamos a detenernos varias clases en esto, ¿sí? Pero por lo pronto sabes la estructura, ¿verdad? Sí, Yo. exacto. Y lo necesario aquí es los verbos, ¿sí? Entonces tenemos que adquirir más verbos para poder usar el pasado simple. Porque la estructura ya la sabes, ¿verdad? Para hacer una pregunta, ¿qué necesitamos primero? Did, luego poner la persona, luego el verbo normal y el complemento, ¿sí? Igual para hacer preguntas, para hacer respuestas, perdón. Yes, I did. No, I didn't. Si queremos poner una oración en negativo, usamos didn't. Si es en positivo, usamos el pasado de los verbos y hasta allí. ¿Ok? Listo, entonces yo les envío esto y si no tienes alguna otra pregunta, ¿no? Bien. Listo, nos veríamos el día lunes para seguir reforzando esto, ¿ok? Listo, bye bye, my dear Carlos. Thank you so much. Goodbye, teacher. Bye bye.